¿ya? La profe lo explicó al principio, Alfredo. Sí, lo expliqué al principio, es porque la profesora Trinidad tuvo un inconveniente, así que van a estar junto con nosotros y como estamos trabajando la misma guía, el mismo contenido, vamos a continuar con la materia como tal. Ya, me Ok, avisa si ok. se ve. Se ve, ¿cierto? La guía se ve. Yo sí la veo, Ah, no ya, sé los súper. demás. Y si la ve, entonces sí. Y ya, chiquillos. Entonces, rápidamente hemos estado hablando una semanita cada una, ¿cierto? De los pueblos precolombinos, mal dicho, precolombinos, ¿cierto? Que existieron aquí en América. Hablamos en una primera instancia de los mayas, ¿cierto? La semana pasada hablamos de los aztecas y esta semanita, ¿cierto? Vamos a hablar sobre los incas, ¿ya? Si me puede recordar un poquito nomás, qué característica o algo que le haya llamado la atención de parte de los aztecas antes de comenzar, que era este pueblo que se ubicaba allá en México. ¿Qué puede recordar usted que le haya llamado la atención? La parte esa de la leyenda que tenían que si una ave era, no me acuerdo cuál era, se comió una serpiente sobre el agua y tenían que construir la ciudad. Ya, porque cierto, eran súper creyentes en esto del tema de la mitología, de las señales que le daban los dioses, porque ellos también eran politeístas, entonces según la señal que le dieron era un águila, que agarró una serpiente, ¿cierto? Se paró en un cactus y ahí se posó justo en un lugar que uno ni pensar que tendría que hacer una ciudad justo donde se pararon ellos, porque no sé si se acuerdan dónde se ubicaron ellos para hacer su ciudad, En un lago. en medio de un lago, ¿cierto? En México, sí, María Fernanda, se ubicaron en el actual México, pero sí, se ganaron en un lago. O sea, ¿qué más adverso que ganarse en un lago a hacer una ciudad? Y algo que hay que destacar bastante es que era una ciudad flotante, entre comillas, porque ellos empezaron a edificar la ciudad en el lago, ¿cierto? Y quedó como un circulito conectado con puentes. Eso era como lo más cachadita de los aztecas en cuanto a su estructura. También vimos el tema de la forma en que ellos cosechaban, que tampoco cosechaban en la tierra. No sé si se acuerdan qué ponían sus plantaciones, su arroz, o sea, su maíz, por ejemplo, las frutas, las verduras que cosechaban, en dónde las colocaban, porque no era la tierra en sí, pues, también hacían unas cositas, Eran como unas cositas que estaban flotando sobre el agua. ¿cierto, María Creo que Fernanda? eran chinapas o algo así era. Se La llama, María José. sí, no, sí, sí la vi María José. Que justo la Sofía también habló ahí. Sí, eran las chinampas, eran una especie de cuadradito, ¿cierto? Que era con ramas, con hojitas, con tierra, y eso lo dejaban flotar, que crecieran, ¿cierto? Las plantaciones y después las recogían aquí. Súper. Ellos, no sé si se acuerdan, o espero que sí, ¿cierto? El tema de cómo trataban de conquistar territorios, porque era un imperio, porque decía el imperio azteca. ¿Ellos cómo iban ahí? ¿A la buena o a la mala? Como lo habíamos dicho. ¿Cómo eran? ¿Eran pacíficos los aztecas? ¿O eran No lo bastante eran. violentos? Eran súper violentos, ¿cierto? Eran súper violentos para tener sus tierras, ¿cierto? Y acuérdense las fotitos esas que le mostré del guerrero jaguar, del guerrero águila, porque la idea era tener, ¿cierto? Las características de esos El que animales. parecía tener un pijama. Claro, parecía tener un pijama, pero probablemente estaba como pintado con ese, ¿cierto? Así que ahí ellos se caracterizaban por eso, por ser bastante buenos para pelear, eran muy secos para pelear, ¿cierto? Y también tenían el tema del tributo y comprar con semillas de cacao, si se acuerda, que era el chocolate, así no comprar con chocolate, pero sí con la semilla. Ese era como el dinero que tenían ahí. Entonces, bueno, básicamente eso. Ahora hablamos de los incas, ¿cierto? Y aquí estaba la actividad que nosotros habíamos dejado la semanita pasada. Tenía que mirar el mapa, ¿cierto? Y qué lugar estaba ubicado el Imperio Azteca. Y habíamos dicho que era un pedacito de México. También había ciudades de la península del Yucatán, que era ese cachito de tierra que vimos ahí también en el mapa, y además estaban algunas ciudades de América Central, que actualmente son aquí. Ahora, la guerra y el comercio que lo habíamos visto,
le permitió a la civilización azteca asegurar el abastecimiento de productos y tributos, porque acuérdense que ellos iban una vez, que habían preguntado la semana pasada, o 2 veces al año, ¿verdad?, a buscar tributos, y ahí si usted nos pasa el tributo, nos vamos a pelear, que era como la idea. Y la capital, la ciudad más importante que tenía aquí era Tenochtitlán, ya, esa era la capital del imperio inca, o sea, perdón, azteca. Y si usted capturaba la capital, ¿cierto? Usted ganaba todo, que era lo que habíamos dicho, era como capturar Santiago, una cosa así. Usted captura la capital y usted es dueño o lidera, ¿cierto?, esta conquista en un territorio. Entonces esta ciudad dijimos que era el centro político, el religioso, ¿cierto? Está construida en un lago, ¿verdad? En el Golfo de México, que se llama el lago Texcoco, ¿ya? Entonces ahí era lo interesante de la cultura Alianza en el azteca. terremoto. Ah, sí, ya, no lo veo aquí en todo caso. Ahora, chiquillos, para avanzar lo más rápido posible, hablar sobre la civilización azteca, ¿ya? Se habla de una civilización en sí, porque engloba distintos aspectos, ya lo social, lo político, lo económico, lo religioso, y está todo tan bien hecho que se considera una civilización, ¿ya? Entonces, aquí, en cuanto a la civilización inca, ya nos tiramos, ya no estamos en América Central. ¿En qué parte de América cree que están los incas? Antes de que mostremos un mapa y todo eso. Materia de cuarto básico, chiquillos. Sudamérica. En la parte de Sudamérica. Ya hay una parte bien particular de Sudamérica que es la cordillera. ¿Ya? El lugar que se llama Andes Centrales. Ahí dice Andes Centrales. Los Andes Centrales sería algo más o menos así, para que se haga una idea. ¿Ya? Sí, si quiere tener cargadito el computador, sería mejor ya para que esté más concentradito aquí, ¿cierto? En vez de responder el chat que le falta la batería. Vaya a conectarlo, por favor. Claro. Ya, los Andes Centrales justamente es el lugar donde ellos se ubicaron como cultura inca, no en todo el territorio, sino que en algunos lugares en específico, ¿cierto? Porque usted no se puede ganar en un lugar que esté con mucha nieve, por ejemplo, o algo que sea demasiado adverso para poder asentarse. Sin embargo, lo que sí se tiene que recordar es que ellos, los incas, se ubicaron a mucha altura. Eso sí, y eso es digno de también mencionar, porque si usted se fija, nosotros estamos en Santiago, por ejemplo, y el nivel de Santiago son 200 metros, una cosa así planita, planita, es como estar a la altura de la playa, poco más cuando usted va a la playa, y es todo plano. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van al Cajón del Maipo, por ejemplo, yo creo que más de alguno ha ido al Cajón del Maipo o a alguna parte de la cordillera, y cuando usted empieza a subir, incluso hasta el cerro, no sé, por el Cerro San Cristóbal, usted sube y le duele la cabeza. No sé si se ha fijado en eso. O se cansa más, se marea, ¿ya? Porque está usted llegando en altura. No sé si a alguno le ha pasado eso. O cuando van a la playa y cruzan la cordillera de la costa y van, ¿cierto? Y suben la cordillera y después bajan y se le tapan los oídos. No sé si le ha pasado eso también, ¿ya? Que es cuando cruzan alturas, ¿cierto? Así determinadas. El tema aquí es que esta gente vive a 3.000, 4.000 metros más arriba de nosotros y andan como si nada, ¿ya? Probablemente no le pase nada a Sofía por un tema de su cuerpo, pero el común de la gente le pasan cosas en la altura, sobre todo con el tema de la presión. Duele la cabeza, sangra la nariz, por ejemplo. La gente pierde aire por la presión, ¿ya? Entonces aquí esta gente anda a 3.000, 4.000 metros corriendo, saltando, jugando, cosechando, sembrando, caminando, hace todo y no le pasa nada. ¿Ya? Eso es algo muy interesante de mencionar respecto a los incas. Y esta era la ubicación de ellos, ya los Andes centrales. Entonces, para que lo vea aquí, todo esto abarcó la civilización inca. Si usted se fija, no es solo Perú, que la gente cree que es solo Perú, ya abarcó todo esto que está en colores rosadito, verde, como medio rojizo, ¿cierto? O un poquito amarillo, ¿cierto? Todo esto abarcó la civilización inca. ¿Me podría decir más o menos en qué países estuvo dominada la cultura inca aquí? Porque aparecen en el mapita. ¿Qué países mencionan aquí que están con el color demarcado? Si me puede mencionar. Repito. Chile.
Ya, sí, Chile, bien María José. Y Perú. solo, ya, Perú, sí, súper bien. Un poco de Bolivia, Un poco de Bolivia, ya, también Ecuador Argentina, también, Ecuador y Colombia. ya. O sea, no es solamente, sí, también es Argentina, bien Dominique, ya. No es solamente el Cusco, que es siempre lo típico que muestran, y Machu Picchu, que también le tengo una foto ahí, eso no es solamente la cultura inca, es todo este territorio, ¿ya? Argentina, aunque uno dijera, oh, Chile, Chile también, ¿cierto? El Perú, gran parte del Perú, Ecuador, Colombia, ¿cierto? Y un pedacito de Bolivia, todos esos territorios abarcó la cultura inca, ¿ya? Y lo interesante de esto, que si usted se fija, sí, un poco, eso es como lo mejor cuando uno tiene que decir, gran parte de Perú, gran parte de Chile, un poquito de, porque tampoco son todos los países hoy en día, antes no existían los países, entonces es como lo demarcado así nomás. Y lo interesante, no sé si usted se fija cuántos colores hay, sin cortar el color piel, obviamente, que eso es lo que no tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántos colores ve usted ahí? Que está manchadito. 4, me Otro. dice la Dominique. 4. Bien, ¿cierto? Son 4. Y aunque usted no lo crea, esos 4 colores indican los puntos cardinales. Pero dicho en el idioma de quechua, ¿cierto? Sería el de los incas, porque aquí lo dice anti suyo, coya suyo, conti suyo, chincha suyo, norte, sur, este, oeste, para delimitar los territorios. Porque igual como el imperio es tan grande, tiene que estar dividido. Por eso lo dividieron en las tierras del norte, las tierras del sur, las tierras del este, las tierras del oeste. Y por eso están en esos 4 colores, para que estuviera más ordenadita la cosa. ¿Ya? Entonces aquí, para avanzar un poquito más, porque estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Se fueron acrecentando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque si usted se fija, aquí están de nuevo los 4 colores, ¿cierto? Se ubican dentro de la cordillera. Por eso es que también aquí no hay más para allá, ¿ya? Porque la idea era, el límite era la cordillera. Y la cordillera, nosotros tenemos gran parte de la cordillera como Chile, pero la cordillera pasa por todo este lugar chiquillo, hasta Venezuela, así. Por allá parte la cordillera de los Andes y termina acá en Chile. Es toda una masa de tierra. Entonces, aquí parte donde dice el Cusco, el puntito negro, que es la capital, ¿cierto?, del territorio, y de ahí se van expandiendo, expandiendo, expandiendo. Ahora, ¿cómo cree usted que la gente aquí, inca, conquistaba esos territorios? ¿A la buena o a la mala? A mí que la mala. Ya. ¿Quién más piensa otra cosa? Para poder conquistar. Para poder Yo creo que un poco de las dos. un poco de las dos, ya súper bien. ¿Algo más? ¿O uno cree que conquistar a la buena es como lo más accesible? Uno no puede conquistar, ¿cierto?, de manera pacífica, ¿ya? Pero lo que dijo sí la María José es lo correcto. Ellos ocuparon las dos técnicas. En comparación a los aztecas, que eran al choque, ¿cierto?, a la mala, a pelear, al tiro, aquí los incas ocupaban una palabrita que se llama diplomacia, ¿ya? Que es hablar, ¿ya? Actuar de una manera un poquito más civilizada, justamente, para poder tener estos territorios. Entonces ellos decían, podemos hablar, ¿cierto? Podemos incorporar estos territorios por la buena, y tómelo por la buena, medítelo, piénselo, ¿cierto? Y nosotros vamos a volver y vamos a conversar de nuevo. Ya, sí, no, bueno, me dice que no, entonces vamos a pelear. Pero ellos se iban por el lado pacífico primero, ¿ya? Eso es algo también que se tiene que decir de parte de los incas, que ellos no eran tan peleadores como los aztecas, por ejemplo, ¿ya? Justo ahora tiene para quedó. ¿Ya? Justo ahora para quedó. Eran como los hermanos mayores con los hermanos menores. Claro, Y tú una los cosa así. molestas. Sí, y tú los molestabas mucho ya y te empezaban a Advertir así, ¿cierto? Era no advertirnos, directamente atacar, directamente atacar. acusar, sí. Bien, Sebastián, un buen ejemplo, ¿ya? Entonces, para que se haga una idea, ellos fueron por la buena, ¿ya? Y una cosa que se podía decir ahí era que, ya, usted no quiere ser parte del imperio inca, bueno, lo va a meditar, lo vamos a hacer de nuevo, pero si lo va a hacer, hable quechua. O sea, tampoco le ponían tantas obligaciones. A ellos le decían, hable quechua, vamos a hacer un camino, que le tengo una fotita ahí,
para poder conectar el imperio inca y listo. O sea, ni siquiera le estaban pidiendo cosas tan obligadas, ¿cierto? O tan malas para poder ser parte de este imperio inca. O sea, es como usted quiere formar parte del imperio, sí, ¿no? Usted va a ser parte del imperio igual, pero hable quechua, ¿ya? Para que todos hablen quechua, ¿cierto? Y cuando pase alguien que es del imperio inca, se pueda comunicar con usted, ¿ya? Entonces, tenían esta red de caminos. No sé si esto se... Oh, qué encachado, no pensé que se iba a agrandar tanto la foto. ¿Ves esas rayas verdes? ¿Esa línea verde que está ahí? Sí. Sí se ve. O sea, mire, fíjese, todo lo que está en cafecito, que aparece aquí en el mapa de Sudamérica, era el imperio inca. Y todo eso está conectado con ese camino. Entre los rosaditos que ve ahí y los verdes, fíjese que está conectando todo, absolutamente todo, el territorio inca. Y llegaban hasta Santiago. O sea, imagínense, ¿ya? Hasta ahí llegó. Ahora, ¿por qué no llegaron más allá abajo? Porque estaban los mapuches, ¿ya? Todos los atacameños, los diaguitas, por ejemplo, que son los pueblos indígenas que están en el norte de Chile, aceptaron, dijeron, ya hablemos quechua, incorporémonos, ¿cierto? Ahí con el patito de greda, que es la típica de ahí. Entonces dijeron, ya, sí, y querían seguir avanzando los incas, llegaron al río Mapocho aquí, y hay mapuche en este lado, y los mapuches le dijeron, no, chao. Y no quisieron, entonces por eso no se incorporaron jamás a ninguna etnia, ¿cierto? O cultura que no fuera la de ellos. Por eso los incas llegaron hasta aquí, y no pudieron llegar más abajo, ¿ya? Eso es otro datito. Entonces, todos estos caminos, chiquillos, conectan al imperio inca, los que están en rosado, que puede ver ahí, y los que están en verde, ¿ya? Todo eso conectaba todo el territorio. Esa es la gracia, porque ustedes si van a andar en un lugar, tiene que transitar, ¿cierto? Y llegar a un punto central, que sería aquí, el Cusco, ¿ya? Que será la capital. Entonces todos los caminos también conectan con el Cusco. Como la típica frase esa de todos los caminos llegan a Roma, bueno, aquí todos los caminos llegan al Cusco, ¿ya? Que era la capital. Y por aquí le tengo una fotito. Ese es el camino del Inca, ¿ya? Ahí estoy yo. Aquí hay un camino del Inca. Profe, por qué en ese camino hay 4 palos mal puestos? Porque es mire, dice el camino del Inca, que era una intersección donde pasaba justamente una de esas calles que le mostré aquí, de estos caminos, pasan aquí, así, están así. Ya la foto la saqué yo, ahí. ¿Eso está para el norte o para el sur? Está en San Pedro de Atacama, Eso en el norte, ¿ya? que Entonces, yo lo más lejos que he llegado a una ciudad que está, a ver, tampoco está tan cerca de Atacama, porque tampoco está tan lejos. ¿cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero allá viven unos tíos. Ya, bueno, es que, Y lo más lejos que he llegado para el sur ha sido hasta Puerto Montt, una islita que está un poquito más para allá, para Puerto Montt. ya, pero ahí no llegaban los incas, ¿ya? Yo hasta Cocalán. Que está como a 1200 kilómetros de acá de Santiago. Ya, pero fíjese con esto, es que aquí estaba amaneciendo Demian, por eso que la foto se veía muy ultra, hiper, mega HD y era con el celular, ¿ya? Con sol todas las fotos son buenas. Entonces, esto es el camino del Inca, ¿ves? Sí, es algo tan simple, pero que todavía no, y ni siquiera hay que romperlo, ¿cierto? Porque la idea es que prevalezca, ¿ya? Entonces, todos estos caminitos verdes o rosados que les digo yo, están, no, aquí no, el camino del Inca, esta era una intersección, era como el cruce para llegar a otro, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, la guía que nos dijo aquí, como, ese es el camino del Inca, así. Entonces dijo, Ese camino parece como un laberinto sin laberinto. no, pues, o sea, fíjese que este es uno de muchos, porque la persona que camina por aquí, que se llama Chasqui, así se llamaba la persona que caminaba aquí en el mensajero o el comerciante, conocía este camino y seguía derecho, y había una parada para descansar, así como para que tome agüita, coma, duerma, y después seguía este camino y no se iba a perder. Esa es la gracia, ¿ves? Que estos caminos ubicaban a conectaban a todo el territorio inca. Esa es la gracia, ¿ya? Entonces ahí usted derecho podía haber llegado perfectamente a Perú y al Cusco, así va acá, ¿ya? Bueno, continuando, chiquillos, con esto,
Lamentablemente la cultura inca desapareció cuando llegaron los españoles, ¿ya? Eso como el dato más importante que mencionar aquí, ¿ya? Porque llegaron Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿cierto? Conquistaron aquí a los incas y se acabó el imperio inca, lamentablemente, ¿ya? Porque capturaron a los emperadores, ya que eran unos hermanos. Entonces, con esto se da fin al imperio inca, pero prevaleció fuertemente su cultura, entonces por eso todavía podemos hablar de ellos, ¿ya? Respecto al territorio y expansión, como le mencionaba, parte desde el Cusco, como había mostrado aquí, y a partir de ese puntito, lo vamos a checar aquí, hoy se ve muy chiquitito, desde el Cusco empezó este camino. Entonces, si usted va haciendo camino, va haciendo más grande su territorio, y lo expande, para acá, 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 ¿ya? Hasta conectar todo ese territorio que dijeron ustedes, un poco de Ecuador, ¿cierto? De Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, gracias a estos caminos, porque así usted dice como esto es mío porque yo ya construí algo aquí, o por lo menos yo puedo pasar por acá, ¿ya? Es como los gatos, cuando lo tocan ya es suyo, como Claro, los gatos. una cosa así. Usted frotó el lomito, hizo así, y llegó Sí, ahí. le frota el lomito, listo, ya es mío. Sí, algo así. Usted habla quechua y pone un camino, Entonces, listo. todos los gatos de acá son míos. Forma parte del imperio inca. Claro, ya. En cuanto a la economía, chiquillos, le tengo la foto por acá. No, no, no. Ay, ¿quién cachó esto? La economía. Son terrazas de cultivo, ¿ya? Increíblemente, igual como lo dijimos en todas estas culturas precolombinas, ellos van contra la corriente, chiquillos, ¿ya? Se les ocurre maravillosamente hacer algo para poder subsistir. Entonces, aquí los incas hicieron esto que son justamente las terrazas de cultivo, ¿ya? Que son unos escalones gigantes, así. O sea, imagínense hacer eso en un cerro, ¿ya? Porque si usted pone el cerro usted va a quedar así parado de lado, ¿cierto? No puede hacer nada. Entonces ellos hacen estos escalones gigantes para poder cosechar y sembrar. Así que ellos ponen aquí las papitas, por ejemplo, que es lo típico de aquí de Perú, el choclo también, hacen de todo. Entonces, Porotos. legumbres en general, porota, arveja, lenteja, todo eso también, una semillita, no sé si ustedes la conocen, se llama quinoa, ya que son como unos granitos así chiquititos que ocupan harto también. También lo siembran aquí, entonces ellos se la ingenian para poder realizar esto, ¿ya? Y lo mismo pasa con la situación aquí de este lugar que es Machu Picchu, por ejemplo, donde se notan más terrazas de cultivo y cómo eran las edificaciones de ellos. Entonces, esto es una cosa impresionante, chiquillos. Los incas fueron algo demasiado espectacular, así que lástima que los conquistaron los españoles, porque si no, quizás qué cosa habrían hecho, ¿ya? Casi en el Monte Everest en 2,3, en 2,3. ¿Ya? Aquí, esto es puro lugar turístico y solo yacimiento, o sea, la gente no vive aquí. Cultural también. Sí, es un patrimonio de la humanidad, o sea, ya ni siquiera es cultural, usted saca una piedra y se va preso, así, ¿ya? Es bastante protegido ese lugar, ¿ya? Porque casi como de las maravillas del mundo, así, como los Moai. Usted no lo puede hacer nada a los Moai, aquí tampoco puede hacer nada de Machu Picchu, ¿ya? Está muy bien cuidado. Respecto a la economía, aquí está. ¿Ya? Las principales actividades van a ser la ganadería, como ahí están las terrazas de cultivo, ¿cierto? Tienen la agricultura, igual, y la artesanía, que aquí se trabaja mucho con metales, con el oro, ¿ya? Le repito aquí, el oro no es como, hoy tiene oro, así como que es millonario, el oro es una ornamentación. Y aquí los que estaban locos por el oro eran los españoles cuando vieron que había mucho oro, una cosa así, ¿ya? El dinero. El dinero, claro. Probablemente él sea un Zapa Inca Demian, ¿ya? Es el emperador, no se llaman rey, se llama Zapa Inca, ¿ya? Es como el gran Inca. Entonces él es el gobernador. Y fíjese, pues, tiene telas preciosas, con mucho oro, con muchas plumas, ¿cierto? Son dibujos. Entonces ahí le damos la representación. Así que en eso se basa la economía, ¿ya? En la agricultura, en la ganadería y en la artesanía. Aquí ocupan la lana de la alpaca o la llama, ¿ya? Por si lo quiere ver así. Entonces,
los españoles no conocían esta tela, la encontraban pero re preciosa y se la llevaron, ¿cierto?, para ir a vender también. Entonces aquí se ve, no sé, por la zampoña, todo esto con oro, ¿cierto? Sí, pues, sí, es una ornamentación, son decoraciones, ¿ya? Probablemente sea el Cusco ahí, ¿cierto? Y así, pues, ¿ves? El trabajo es la mitad, que dice ahí, que es trabajar la tierra, ¿ya? Hacer caminos también, edificaciones, puentes, como la película esa de las locuras del emperador, que está lleno de puentes ahí, cuando cruzan, porque conectan con puentes, o sea, va a pasar de un cerro, un precipicio, ¿cierto? Un hoyito que hay ahí, entonces hacen todo el camino para conectarlo. Se basan en eso. Profe, Dígame. ¿usted ha visto la película Pachamama? No. Pues se trata exactamente de lo que estamos hablando ahora. Se trata exactamente de lo que estamos hablando ahora. Debería verla. Es una película animada. Es bonita. Ah, qué buena. La voy a dejar anotadita ahí. Y se ponen ahí los españoles como a cada rato persiguiendo el oro. Es una película de exactamente lo que estamos hablando ahora, no broma. Qué buena. De los ¿Ves? incas. Sí, pues, la locura del emperador también es de los incas. Y también es buena. ¿Ya? Entonces, esos chiquillos, ¿ya? La economía. La gente cosecha, siembra, ¿ya? Por estas terrazas de cultivo. Y algo interesante es que también dan tributo, ¿ya? Ahí, se me pasó. En cuanto al dominio y la unidad, aquí hay una palabrita solo esta que se tiene que recordar, que es el ayu, que es como la familia, ¿ya? La familia, el vínculo familiar, el núcleo familiar, así como decir, en su casa vive la mamá, el papá, el hijo, la hija, ¿cierto? La abuelita, se llama ayu. Ese es como el núcleo de la familia que tenían ahí los incas, ¿ya? Y la mitad que es el sistema de trabajo que tomaban ellos para poder subsistir. Para ir terminando, chiquillos. En cuanto a la sociedad y religión, vaya usted a darse cuenta que nuevamente estamos con una pirámide, ¿cierto? Social, y eso significa que el que está arriba tiene harto poco poder, el que está arriba, que es una pirámide así, Tiene harto. Tiene el mayor poder. tiene el mayor poder, ¿cierto? Entonces el Inca, el Zapa Inca, como le había dicho al Demi en un ratito, el Zapa Inca es el que tiene el máximo poder, poco más designado por los dioses, porque abajito están los sacerdotes, entonces ellos le van a decir ahí, el dios Inti, que es el dios del sol, dijo que usted tenía que ser nuestro próximo emperador, entonces ya listo, va el emperador. Y él tiene todo el poder, ¿cierto? Político. Él no pelea como el azteca. No sé si se acuerda que los aztecas dijimos que el emperador era como el guerrero más, el guerrero supremo, así como que era muy, muy seco, porque era el capitán general de la guerra de ahí de los aztecas y además era el emperador. Aquí no. Este hombre solamente es poder político, ¿ya? Tiene la realeza, tiene la nobleza, ¿cierto? Ahí, un poquito menos de poder, y aquí está el pueblo, ¿ya? Sí, el dios Inti lo dice muchas veces, ¿ya? Igual que la misma palabra que dijeron Pachamama, ¿ya? Aquí tienen los esclavos, porque aquí también hay esclavos, hay comerciantes, ¿cierto? Hay campesinos, y eso obviamente se van a ubicar abajo, y son los más, ¿cierto? Entre más cantidad tenga abajo, es porque hay mucha gente con poco poder, y los que están arriba siempre tienen más poder. Otro datito, chiquillos, que les puedo mencionar aquí, es que ellos se vestían con las mejores telas, ¿cierto? Ellos no tocaban el suelo, ¿ya? Les ponían alfombras para caminar, por lo menos al Zapa Inca, ¿ya? Ocupaba chalitas, ¿cierto? No andaba patita pelada. Pensé que no podía tocar el suelo. Porque tiene muchos gérmenes. No tocan el suelo porque es casi una divinidad, Sofía. Entonces ellos le ponen unos telares para que Sí, pueda decía que caminar. no podía tocar el suelo. Sí, y de hecho también se ponían como una cosa, como una telita frente a la cara, porque como era una divinidad, poco más, tampoco lo pueden mirar los ojos, así. Entonces era como todo un ritual saber que esta persona era la más importante, ¿ya? Y listo, estamos con la tarea, chiquillos, ¿ya? Para poder ayudarle con la tareita. A mí me gusta mostrarle más fotitos para que se den cuenta de todo lo que pueden ver ahí.
Y usted se va a la página 190, 191 del libro, ¿cierto? Y va a encontrarse con estas 3 preguntitas. Yo le voy a ayudar un poquito para que se dé cuenta de que no es difícil responderla. La primera le dice que va a haber un mapa, ¿cierto? Y tiene que describir la ubicación, ¿cierto? Del Imperio Inca, ya considerando su situación respecto al Cusco, los países actuales, ¿cierto? Que abarcaba y sus características físicas. Entonces, usted mirará de nuevo este mapa, ¿cierto? Y me ayudaría entonces a contestar ahora, ¿cierto? Para que se dé cuenta que no es difícil la pregunta. ¿Dónde se ubicaron los incas? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama el lugar este de la zona donde se ubicaron los incas? Todo este territorio. Ecuador, Perú, el Cusco, Chile y Argentina. Ya, súper bien, María José. Pero antes de que me diga todos esos países, póngale ahí en su respuesta cuando la haga, en los Andes centrales, ¿ya? Entonces usted dice, los Andes centrales, que era la fotito esta que le había mostrado aquí, los Andes centrales. Entonces usted dice, los incas se ubicaron en los Andes centrales. 2 puntos y ahí usted pone Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, ¿cierto? Cachito Colombia y pone todos esos países. Y está súper bien, ¿ya? Entonces cuando usted dice Andes centrales, sabe al tiro que es la cordillera, ¿ya? No es precisamente ni la playa, ni la jungla que hay ahí, ¿cierto? Ni el campo, nada. Entonces dicen Andes centrales y automáticamente su cabecita se va a la cordillera, como en esta foto, ¿ya? Súper bien. La otra pregunta le va a decir, ¿cómo se relacionan los incas con su entorno? ¿Qué rol cumplieron los caminos en ese sentido? Le repito entonces, ¿qué gracia tienen todos estos caminos? ¿Cuál es el propósito de hacer todos estos caminitos aquí dentro de todo el Imperio Inca? Porque están todo el Imperio Inca. Ahí ven. ¿Cuál es la gracia de estos caminos? El propósito. ¿Para qué hacen ese caminito? ¿Porque les sobra tiempo o porque tiene algún fin? ¿Para qué sería? Hacer un camino que conecte todo el lugar. Porque conecta todo. ¿Cuál será la gracia? Marcar su territorio. Bien, Diego. Sí, súper bien. Conectar todo al Cusco. También, Dominique. Súper bien. ¿Ya? Pero más que nada, no solamente al Cusco. Conectar a todo el imperio. ¿Ya? Ese es como el propósito en sí. Aquí, ¿ves? Si usted quiere llegar de un lugar a otro que dice que le pertenece, bueno, hago un camino, ¿cierto? Para yo llegar tranquilamente a patita, me demoraré, pero voy a llegar, porque no ando en carreta ni nada. Ah, y ese otro dato, chiquillo, las llamas, que son, o los guanacos que están allá, no llevan gente, ¿ya? Ese otro dato. Me lo dijo un profesor una vez. Llevaban cosas, no gente. Llevan cosas, sí. La alpaca y los guanacos sirven para transportar cosas, pero no personas, porque siente el animalito siente que, se subió una persona y no me muevo, así, me quedo parado. A lo mejor pensará que pesa mucho, en vez de llevar, no sé, pues, telitas, jarrones, ¿cierto? Cositas ahí, madera, todas esas cosas las llevan los guanacos, pero personas no, ¿ya? Eso es un dato también. Como que se chantan ahí y digo, no, yo no voy a avanzar, así. Entonces, justamente Dominique y Diego, el camino sirve para conectar a todo el territorio. O sea, yo le voy subiendo y bajando la imagen para que se dé cuenta de eso, ¿ya? Ese es el rol que cumplieron, ¿ya? Sí, lo presiento. Y lo último, ¿qué medios utilizaron los incas para dominar a los diversos pueblos andinos? Les repito, ellos no solamente se dedicaron a pelear, ¿qué otra cosa hicieron para poder conquistar un territorio? ¿Cómo lo hicieron? Primero el pacifismo y después la ruta genocida. Ya, no digamos ruta genocida, pero sí, dialogaron, ¿ya? Una forma de ellos de conquistar primero es irse por el medio de la palabra, ¿verdad? De dialogar, ¿cierto? Y decirle que hablen su idioma. Les repito eso, para que lo pueda recordar. Ellos piden tributo, ¿cierto? En la buena onda, porque estos son más pacíficos. Hable quechua para que conectemos todo ese territorio nuevamente, ¿cierto? Y si no les gusta, bueno, ahí vamos a entrar a pelear, ¿verdad? Porque ellos también eran muy buenos guerreros, ¿ya?
eso no se lo olvide, pero van un pasito más adelante porque ellos consideran que pelear no es el propósito en sí. Entonces, ellos utilizan el diálogo, ¿cierto? Y, por así decirlo, las armas en la medida de que sea necesario, dependiendo de cómo se comporte el pueblo, ¿ya? Llegaron de los mapuches y no le ganaron a los mapuches, así que se devolvieron nomás, y hasta ahí nomás llegó el imperio inca. Y ese chiquillo, ve que no es muy difícil responder estas preguntas, usted la hace atrásito la guía o en su cuaderno, ¿cierto? No hay ningún problema y estaríamos listos con este contenido, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que mencionar? ¿O estamos No. bien? Ya. Pónganse al día, por favor, con sus trabajitos, los que estén pendientes, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí, chiquillos, los del séptimo B también, ¿ya? Vicente, no Eso ya mismo le iba a terminamos, preguntar, profe, ¿por qué hay 74 personas? porque están los del B también, La profe lo explicó al principio y lo volvió a explicar después. ¿ya? ¿Cómo lo escucharon? No, pues no escuchan, o llegó tarde, probablemente. ¿Ya? Es que eso sí es verdad, llegué un poquito tarde, que me Ah, quedé ya. dormido. Me quedé dormido, se me olvidó por completo que esta clase era a las 10, pensaba que era a las 11 y me desperté. No, ya. Ni he comido todavía, ando muerto de hambre. Debian dice que no pudo ver la última pregunta. La última pregunta le dice cómo se relacionaban los incas, ¿ya? Ellos eran por medio del diálogo y no tanto la violencia así de querer atacar, ¿ya? Porque ellos iban primero con la idea de incorporarse al imperio mediante el idioma, ¿cierto? Forme parte del imperio inca y listo, ¿ya? Si no, nos vamos a poner a pelear, decía ahí. Eso, chiquillos, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí. Nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles. Cuídense. Gracias al séptimo B también por estar aquí. Y nada más que decir. Cuídense. Lo voy a ir sacando ahí. Ya, si no saben. profe. Ya, muchas gracias, chiquillos. Cuídense, cuídense. Ahora, pues, Adiósito. Chao, profe. Chao, Me que voy a esté cargar bien. el compu que Chao, tiene profe, que 45. esté bien. Chao, Igual, profe. María José. Chao, Sofía. Que estén bien. Chao, Diego. Que esté bien. Diego también. Luciano. Chao, Alfredo. Chao, Luciano. Cuídese usted también. Que esté muy bien. Chao, Joaquín. Leonor, Valentina. Que estén bien. ¿Ya? Chao, Vicente. Que estén bien, chiquillos. Chaito, chaito. Cuídense. Antonella, que esté bien. Adiósito. Chao, Ian. Cuídese. Chao, Rafaela, que esté bien. Adiós, Ian.